Muy bien, jóvenes, sean bienvenidos. Por favor, Profesor, ¿puedo tener con la cámara apagada? Es que me están llamando. enciendan sus cámaras, por favor. ¿Me dice, Profesor, Emiliano? es que si puedo estar con la cámara apagada, es que me están llamando. Me están llamando. A ver, pero esto es momentáneamente, ¿no? Luego yo... Sí. Ya, Ahí regreso de nuevo. ok. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar tomando lista. Entonces, atentos. Listo, aquí vamos. Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Emil Cayovín. Milka Ayovín. Edgar Barahona. Presente. Emiliano Barreto. Presente. Listo. Gary Bravo. Presente. Katia Carriel. Presente. Derek Chamorro. Presente. José Chillo Galli. Presente. Clovis Cornejo. Presente. Valeria Fajardo. Presente. Ani Guerrero. Presente. Listo. Saúl Hidalgo. Presente. Justin Moreira. Presente. Anabela Ojedis. Anabela Ojedis. Brine Pacheco. Presente. Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Presente. Kiara Pionce. Presente. Paulette Riera. Presente. Listo. Valeria Rodríguez. Valeria Rodríguez. Faltado. Julio Rodríguez. Presente. Suárez. Presente. Ok. Derlis Vera. Presente. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Ashley Zavala. Presente. Yeser Mite. Presente. Sebastián Pinto. Presente. Diana Lucas. Presente. Listo. ¿Alguien que no nombré? Tal vez no, ningún estudiante nuevo. Ya. Los siguientes estudiantes están con falta, me avisan. Me avisan si está bien o si hay que corregir. Milka Ayovim. Presente. Ya, listo. Está con falta Anabela Ojedis. Valeria Rodríguez. Julio, no, perdón, Kelly Suárez. ¿Está presente? Yo sí le dije presente. Ya. Entonces, a ver. Solo está con falta entonces. Vamos de nuevo. Estaría con falta Anabel Ojedis y Valeria Rodríguez. Que la vi que ingresó recién, Valeria Rodríguez. Presente.
Listo. Entonces, en cuanto a las faltas, solo la estudiante Ojedes. Muy bien. Vamos a registrar la asistencia. En cuanto al aporte, jóvenes, como ustedes conocen, siempre lo tomamos en base a las diapositivas. Entonces, lean por favor las diapositivas. ¿Listo? Bueno, listo, ahí estamos. Muy bien, jóvenes, vamos a ver el tema que nos corresponde al día de hoy. Con esto estamos ya finalizando el parcial. Y bueno, este tema se llama responsabilidad y participación en la construcción de un mundo mejor. Vamos a ver qué nos dice. Este tema está basado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, a ver, vamos a ver. Este es el tema. Se llama responsabilidad y participación en la construcción de un mundo mejor. ¿Se puede construir un mundo mejor? Por supuesto que sí se puede. El asunto está en querer, en motivarse, en que cada uno de nosotros aporte algo para construir ese mundo mejor. Sí es posible hacerlo, pero necesitamos de la colaboración de todos, o al menos que la mayoría trate de construir ese mundo mejor, aunque habrá siempre una gran parte que a veces se opone a la construcción de un Estado sin corrupción, de un Estado sin violencia, sin delincuencia. Y pues ahí vemos que existen pandillas, mafias, narcotráfico, corrupción. En ese sentido, esos grupos de personas se oponen a la construcción de un mundo mejor. Pero nosotros tenemos que estar convencidos de que los buenos siempre somos más y que debemos ponernos nosotros del lado del equipo de los buenos, del equipo de los que quiere construir un mundo mejor. Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver entonces de qué trata el tema y vamos a pedirle a Kelly Suárez. Lea, por favor. Estos párrafos están tomados del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver qué nos dice la Iglesia Católica sobre esta parte. Kelly Suárez, el primer párrafo. La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Gracias, Kelly. Entonces, miren, el Papa o la Iglesia Católica nos enseña de que es un compromiso libre y voluntario de cada uno, pero a la vez muy necesario. ¿Para qué? Para promover el bien común. ¿Cuál es el bien común? El bien común es lo que pertenece a todos. No es nadie, no está en el bolsillo de nadie, sino que pertenece a todos. Hay objetos que pertenecen al bien común. Por ejemplo, un parque. Un parque, no, nadie es dueño de un parque, sino que el parque pertenece a todos los que lo van a utilizar, los que viven ahí en ese sector. Entonces, el parque en ese sentido es un bien común y por tanto, los bienes comunes son positivos, son buenos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que promoverlos. Entonces, de eso trata el tema. Muy bien, vamos al siguiente párrafo. Ayúdanos con la lectura. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Milka, por favor, siguiente párrafo. La participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume.
por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo. El hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. Muchas gracias, Milka. Miren qué bonita esta parte. Dice que la participación se realiza con la dedicación a las tareas. Cada uno tenemos nuestras tareas. Usted tiene tareas como estudiante y yo tengo tareas como profesor, es decir, responsabilidades que cumplir. Entonces, en resumen, esto quiere decir, si queremos cambiar el mundo, tenemos que comenzar cambiando nosotros mismos. Si queremos hacer un mundo mejor, nosotros primero tenemos que tratar de ser mejores y así el mundo se irá transformando. Entonces, es una responsabilidad personal, nos dice el catecismo. Y eso es lo que tenemos que hacer, responsabilizarnos de nuestros trabajos y de nuestras acciones, sabiendo que las acciones generan reacciones y cada acción tiene sus consecuencias. Entonces yo tengo que estar dispuesto a responsabilizarme de lo que hago. Muy bien, vamos a seguir. En el número 1915, vamos a pedirle a Dayana Lucas. Por favor, Dayana. Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa de la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra. Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí nos pide que tenemos que tomar parte activa en la vida pública. Eso es importante. Cuando uno se toma parte activa en la vida pública, comienza a ser un ente transformador de la sociedad. Ahí uno se desempeña un papel activo para mejorar la sociedad, pero involucrándonos en esa vida pública. ¿Cómo podemos involucrarnos en esta vida pública? Comencemos por nuestra casa, por nuestro barrio, por nuestro sector. De vez en cuando hay reuniones de vecinos y bueno, participar de esas reuniones. A veces hay comités barriales, hay este tipo de comités de vecinos. Bueno, todas esas iniciativas permiten construir el bien común. No sé, aquí en Guayaquil también se han dado, creo que se llaman brigadas de seguridad ciudadana, algo así. ¿En qué consiste? En que los vecinos a veces se organizan para frenar un poco la delincuencia. Y cada barrio se organiza de diferente manera. En algunos barrios tienen tipo alarmas, en otros barrios pagan seguridad, pero todo eso implica que los vecinos se unen, que los vecinos colaboran, ponen una cuota para pagar ese servicio de seguridad. Y bueno, todo es por qué, por el bien común, por el bien de todo el barrio, para que todos vivan más seguros. Y si todos se van a beneficiar de ese bien común, es justo que todos colaboren también. Muy bien, vamos a seguir adelante. El número 1916. Vamos a pedirle a Giovanna. Adelante, Giovanna. Profe, el que dice 1916. Sí, ese nombre. La participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo debe ser ético, una conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad, el fraude y los otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social. Debe ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de las instituciones que mejoran las incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las... Profe, no puedo ver más abajo. Ya. Bueno, ya, gracias, Giovanna. Vamos a ver, hasta aquí vamos a explicar esta parte. Es importante las dos primeras líneas. Nos dice, la participación en el bien común implica, como todo deber ético. Es un deber ético, entonces también la participación en el bien común. Pero dice que implica una conversión renovada sin cesar de los miembros.
El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser firmemente condenados. Ese es el problema que nosotros vivimos en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica. El problema de la corrupción. ¿En qué país latinoamericano no se ve escándalos de todo tipo? Corrupción, unos por más cantidad de dinero, otros por menos cantidad de dinero, pero en cada país asoman actos escandalosos de corrupción. Entonces, participar en la vida de la sociedad implica, dice aquí, como todo deber ético, una conversión. Es decir, dejar esas malas conductas de corrupción. Eso es lo que es importante. Y para ello nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a las personas que nos representan, que son los políticos, las autoridades, exigirles y pedirles que rindan cuentas. Existen los instrumentos legales para eso, por supuesto. Solo que a veces nosotros no los conocemos y a veces decimos lo siguiente. Pero profe, ya sabemos, todos los políticos son iguales. Ya se sabe que todos los políticos roban. Ya se sabe que todos son así, asado y cocinado. No, no digamos eso. Y no nos creamos en ese sentido de que es normal. Como todo el mundo lo hace, es normal ser corrupto. No, no es normal. No es normal ser corrupto. No hay que normalizar el mal. Si no, imagínense, si decimos que lo normal, la ley de vida es la corrupción entre los políticos, estamos normalizando, estamos diciendo que hacer el mal es lo normal. Y eso no puede ser así, jamás va a ser lo normal hacer el daño a otra persona, ser corrupto, robar, esas cosas jamás, porque se perjudica a todo un pueblo se perjudica. Entonces, miren qué importante, jóvenes, considerar la participación en el bien común como un deber ético. Es decir, que yo tengo que, cuando participo de la construcción del bien común, yo tengo que alejarme de toda situación de corrupción. Y debo empezar por mí mismo, cumpliendo las cosas bien, cumpliendo lo que me manda la ley, para evitar después incurrir en casos de corrupción. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más adelante. Bueno, esto en cuanto a los catecismos de la Iglesia Católica. Vamos a ver aquí, para construir un mundo mejor. Dice, para construir un mundo mejor se necesita de estos valores, por lo menos, mire, se necesita tolerancia, porque hay que respetar al que no piensa como yo. Entonces, puede ser que no estemos de acuerdo con el otro que no piensa como yo, pero tenemos que respetarle la libertad que el otro tiene de expresar y de comunicar lo que piensa, lo que siente. Y cuando yo hable, los demás también tienen que prestarme ese respeto, esa tolerancia, aunque no estén de acuerdo conmigo. Y si en algo no estamos de acuerdo, es bueno a veces manifestarlo, pero con respeto, con altura, no insultando, ni golpeando, ni nada. Segundo, amistad, relación afectiva entre dos personas que no son familia. La amistad es importante para construir un mundo mejor. Cuando los vecinos en un barrio son amigos, se ayudan mutuamente. Eso es lo bonito, jóvenes. Miren, en un lugar los vecinos se llevaban muy bien y una vecina cayó enferma de la noche a la mañana, cayó muy enferma y como era una persona ya muy ancianita y no tenía hijos, no había tenido hijos propios, vivía sola, esta ancianita vivía sola, pero en cambio se llevaba bien con los vecinos. Y justo una de las vecinas era enfermera, sabía poner sueros. Y cuando esta viejecita caía enferma, se sentía mal, esta vecina que era enfermera, llegaba del trabajo, iba y la acompañaba, la saludaba, o le ponía el suero, o le preguntaba cómo está, cómo se siente, sin cobrar nada, sin necesidad de dinero ni de nada. Simplemente porque en ellos como vecinos había una buena relación de amistad. Entonces, jóvenes, importante, aprenda a cultivar la amistad. Amistades sinceras, amistades respetuosas son mucho más duraderas. ¿Sí? Tercer puntito, el respeto, reconocer el valor propio y también las cualidades de los demás. La igualdad, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y oportunidades.
sin importar la procedencia social, la contextura física, sin importar ninguna de esas diferencias. Somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. También la justicia, que significa dar a cada uno lo que le pertenece. La convivencia, vivir en compañía de los demás de forma armoniosa. Fíjense lo que sucede, jóvenes. A ver, les voy a preguntar lo siguiente. Vamos a suponer, el carro de la basura pasa los días lunes en la noche, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo saco mi basura el día martes? No el lunes, ni el miércoles, sino el martes. ¿Qué va a pasar con los vecinos? Dayana, Lucas, ¿qué dirán los vecinos si yo saco la basura de mi casa en un día en que no pase el carro recolector? ¿Qué pasaría ahí? Mi opinión, yo creo que ellos se enojarían por el mal olor que tendría eso. No, ¿verdad que sí? Eso molestaría tremendamente a los demás. Además, luego va a venir un perro, va a romper la funda de la basura, se va a esparcir los malos olores, como dice Dayana. Luego vienen cucarachas, vienen ratones, etcétera, etcétera, etcétera. Y los vecinos se van a enojar conmigo. Por eso yo tengo que ser respetuoso de los demás y tengo que aprender a vivir en armonía. ¿Verdad? A ver, pregunta para Saulito. Pregunta para Saulito. A ver, Saulito, si un vecino te pusiera música en alto volumen hasta las 2, 3 de la madrugada y no te deja dormir, ¿tú cómo te sentirías con ese vecino, Saulito? Bueno, que mi opinión, modesto. ¿Te sentirías molesto? Sí. Claro, por Es supuesto. que porque no podía dormir. Por supuesto, no podrías dormir, no podrías concentrarte para los estudios, etc. Entonces, jóvenes, fíjense qué importante es la convivencia armónica. Armónica. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ser respetuoso de la vida, de la necesidad de privacidad de mis vecinos. ¿Sí? Entonces, jóvenes, tengamos en consideración esta parte. Para construir el bien común se necesita convivir de manera armónica. De lo contrario, mis queridos jóvenes, nosotros podemos estar, en lugar de crear un paraíso, que nuestro barrio, que nuestro sector sea un paraíso donde se vive bien, en armonía, en respeto, vamos a terminar creando un infierno, donde todo el mundo va a hablar mal del otro vecino y donde las cosas no van a funcionar bien. Muy bien, por favor, enciendan las cámaras. Ojo, que estoy haciendo capturas. Ustedes ya saben, luego no se vayan a sorprender de la nota del comportamiento. Es parte de la nota de comportamiento la cámara encendida. Bueno, seguimos. Siguiente punto dice la educación. Eso también es importante para construir un mundo mejor. Una persona educada, una persona culta, es una persona que respeta a los demás. ¿Sí? La solidaridad, que implica ayudar a las otras personas sin recibir nada a cambio. En ese ejemplo que yo les ponía de esta vecina que era ancianita y había otra vecina que era enfermera, la enfermera no le cobraba ni un centavo por ponerle el suero. Lo hacía porque eran amigas y la enfermera lo hacía porque sabía que la ancianita era una persona ya que no tenía fuerzas casi ni para caminar y que vivía sola. Ella solamente pagaba a una señora para que le haga la comida, le cocine, le ayude, pero la señora que hacía de comer, ella no era enfermera, no sabía poner los sueros. Entonces, esta vecina que sí era enfermera, ella con mucho gusto le ayudaba. Eso se llama solidaridad. Así se construye un mundo mejor, mis queridos jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿sí es posible construir un mundo mejor? Por supuesto que sí. Muy bien. Aquí nos hace referencia a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un líder social de la India. De hecho, Mahatma Gandhi ayudó para que un país entero
y uno de los países más poblados del planeta. Después de China, actualmente la India es el país que tiene más habitantes. Más o menos actualmente está en unos 1.300 millones. ¿Qué les parece, jóvenes, esa cantidad de gente en un solo país? 1.300 millones, es impresionante. Y bueno, Mahatma Gandhi ayudó a que su pueblo se libere de los colonizadores ingleses. Y lo hizo sin armas, sin guerras, sin matar a nadie. Lo hizo de manera pacífica. Vestidos de blanco salían a las calles en silencio, respetuosos, a pedir la libertad. Y lo consiguieron. Lamentablemente, un fanático lo asesinó a tiros a Mahatma Gandhi. Tremendo, ¿no? Lo que sucede en la vida de esos grandes líderes que ha tenido la humanidad. Sin embargo, el buen ejemplo que nos dejaron, y eso es lo que vale. Muy bien, construimos un mundo mejor. Miren, el Premio Nobel de la Paz es uno de los 5 premios, junto con el de Química, Física, Literatura y Medicina, instaurados o fundados por una persona de Suecia que se llamaba Alfred Nobel. No sé si ustedes han escuchado de los premios Nobel. Son los premios más prestigiosos y más reconocidos a nivel mundial cuando una persona se destaca. Por ejemplo, si es Nobel de la Paz, quiere decir que esa persona se ha destacado por todas sus luchas, esfuerzos, por todo lo que ha hecho para construir un mundo lleno de paz. Entonces es algo muy, muy bonito. Como Nelson Mandela, que lo tuvieron encarcelado por más de 20 años y cuando salió no tomó venganza. Ah, ya, correcto. Nelson Mandela de Sudáfrica, ¿no? Por supuesto, Milka. Nelson Mandela luchó en contra del apartheid de Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica, jóvenes, es una situación muy triste que se vivió en el siglo pasado, donde a las personas de piel negra las discriminaban de una manera fatal, terrible. Y Nelson Mandela fue uno de los grandes luchadores para que esa injusticia se termine. Entonces, miren, estos son grandes héroes, jóvenes. El doctor Martin Luther King Jr., un abogado y doctor en teología. Él ganó el Premio Nobel de la Paz, así como Nelson Mandela, ganó el Premio Nobel de la Paz por luchar a sí mismo para que se acabe la discriminación en Estados Unidos en contra de las personas afroamericanas. Es algo valiosísimo, es uno de los grandes héroes de Estados Unidos, de los grandes líderes. Entonces, fíjense, jóvenes, ha habido mucha gente que ha tratado de construir un mundo mejor y lo han dado todo, hasta su propia vida. Miren, al doctor Martin Luther King lo mataron asesinado también, así como Mahatma Gandhi. Fue a una ciudad de Estados Unidos para apoyar el paro y las protestas de un sector de la población, y en la terraza del hotel un francotirador, seguramente, porque le dispararon de lejos, un francotirador le disparó y lo mató. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, pues el Premio Nobel de la Paz se entrega a la persona que ha hecho el mejor trabajo o la mayor contribución entre las naciones para la supresión o reducción de ejércitos, participación y promoción de congresos de paz y derechos humanos en el año anterior. Es el único premio que se da en el Ayuntamiento de Oslo, capital de Noruega, en presencia del rey de Noruega. Se han dado hasta el momento a 98 personas y a 20 organizaciones. No se otorgó durante algunos años de las guerras mundiales. Terrible lo que se vivía en la guerra, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, pues esto es bonito conocerlo. Miren, acá tenemos a 2 personas también que han recibido el Premio Nobel de la Paz. En el 2014 lo recibió una jovencita de 17 añitos, adolescente todavía. Esta chica se llama Malala, Malala, de 17 años, es la más joven en recibir el premio Nobel. ¿Saben por qué? Profe, una pregunta, pero si usted así ya...
fallecida, como que le dan el premio a los familiares o a ser santo, por ejemplo, que ya nomás los santos son los que ya están muertos. Ah, ya. No, yo tengo entendido que a ella le dieron antes. Porque ella era una niña que luchaba mucho en su país contra los fanáticos islamistas. Y ella luchaba para que le den acceso a la educación a las mujeres, porque en esos países a las mujeres ni siquiera les permitían ir, tener estudios, ¿no? No les permitían ir a la escuela, a la universidad, peor todavía. Medio por ahí les permitían ir a recibir clases del Corán, que son clases como de religión, para que lean el Corán, que es el libro sagrado de ellos, de esas religiones. Pero de ahí nada más, educación nada más. Entonces, ¿qué es lo que hizo Malala? Esta chica, desde los 11 años, contaba en internet cómo los talibanes iban cerrando las escuelas de niñas. Miren la lucha y miren el valor que tuvo esta chica. ¿Por qué? Porque en el momento que ella publicaba algo en el internet denunciando a los talibanes, en ese mismo momento ella se volvía automáticamente enemiga de estos grupos armados. Los talibanes son un grupo de personas armadas que son extremistas de la religión islámica. Entonces su lucha fue siempre por buscar la educación, que les den acceso a la educación. Y bueno, lamentablemente murió, la asesinaron, le dispararon en la cabeza. Entonces, pero bueno, pero claro, por las fechas, como yo tenía entendido que le dieron antes el premio, pero según se ven las fechas aquí, en realidad pues ella le concedieron el premio post-mortem, es decir, después de su muerte. Porque miren, el premio le fue concedido en el 2014, pero le dispararon en la cabeza en el 2012, es decir, 2 años antes. Entonces, jóvenes, miren las luchas de estas personas y muchas otras personas en el mundo. Miren este señor de aquí que se llama Kailash Satyarthi, ingeniero informático indio de 60 años, es el presidente de la ONG Marcha Global contra el Trabajo Infantil y siguiendo las ideas de Gandhi ha encabezado varias formas pacíficas de protesta que lucha contra la explotación de niños por parte de las multinacionales. Miren, qué buen trabajo, ¿no? Increíble. Esta gente realmente se compromete con el mundo. Y aunque ellos saben que los pueden matar, ellos saben que probablemente en algún rato los van a matar por las luchas que ellos hacen. Sin embargo, ¿cuál es su ideal? Construir un mundo mejor. Y lo hacen. Lo hacen ahí desde su trinchera. Bueno, aquí en el Ecuador, bueno, ahora con el incremento de la pobreza, estos pésimos gobiernos que hemos tenido últimamente y la pandemia, se comienza a ver trabajo infantil nuevamente en las calles. O no sé si se comienza a ver, sino que quizá más bien comienza a incrementarse mucho más el trabajo infantil. Un pueblo, un país donde hay trabajo infantil, es decir, donde esos niños, en vez de ir a la escuela a educarse, les toca ir a la calle a trabajar, a vender helados, limonadas, jugos, lo que sea, con tal de subsistir, ese es un país que difícilmente va a poder progresar. ¿Por qué? Porque esos niños en el futuro deberían convertirse en la fuerza laboral. Esos niños en el futuro deberían estar preparados para manejar las fábricas, para crear empresas, etc. Pero ¿qué fábricas van a manejar? ¿Qué máquinas van a manejar? ¿Qué empresas van a manejar si no han ido a la escuela a estudiar? Ninguna empresa van a poder manejar. Entonces, miren, el trabajo infantil representa, aparte que es una forma de violencia, pues sobre todo cuando hay explotación, es violencia contra el niño, pero al mismo tiempo es una forma donde se lo condena a ese país a vivir en el retraso, a vivir como un país subdesarrollado y como un país pobre. Entonces, jóvenes, es importante reflexionar en estos temas, ya que el tema justamente
el título de hoy nos da para eso, ya que nos dice construir un mundo mejor. Sí es posible, pero hay que estar dispuestos también en estos casos heroicos que hemos visto, como el de Malala y como el de muchos otros casos heroicos. Hay que estar dispuestos a veces a pagar el precio. Y a veces toca pagar, jóvenes, un precio muy, muy alto. Por ejemplo, en Colombia, prácticamente, jóvenes, cada mes, ya por no exagerar, pero casi cada semana existen activistas que los asesinan. ¿Quiénes son los activistas? Son personas que defienden algo que está sucediendo, alguna situación de injusticia en el país, y estas personas se dedican a defender a las víctimas, se dedican a tratar de que se haga justicia, se dedican a tratar de que no quede en la impunidad. Hay activistas a favor de la naturaleza, que luchan contra las empresas que contaminan. Hay activistas que están en contra de la minería, porque donde se pone una minería, luego se contaminan los ríos, las aguas, se envenenan las aguas de químicos, de tanta cosa. Hay muchos activistas así, pero lamentablemente también a muchos de ellos los asesinan. ¿Por qué los asesinan? Porque son personas que para esas empresas contaminadoras o para ciertos grupos de poder les resultan personas incómodas. ¿Por qué? Porque les dicen las verdades en la cara. Entonces, miren, jóvenes, sin embargo, si queremos construir un mundo mejor, pues tenemos que estar dispuestos a eso y a todo lo que sea necesario y haga falta para construir ese mundo mejor. Bueno, jóvenes, vamos a volvernos a conectar inmediatamente. Voy a darles las notas para que vean cómo va su aprovechamiento y vamos a hacer un trabajito. ¿Listo? Entonces, vámonos, nos conectamos enseguida.